saludo y un recuerdo a los familiares, y gracias por la invitación y por los compañeros de panel que en sus intervenciones nos hacen repensar permanentemente este tema. Yo tenía una primera reflexión sobre la vida joven, o una primera reflexión por la vida. Y algo de lo que dijo Fernanda y ahora Gabriel, y sobre todo mirando el retrato, ¿no? La mirada, las patillas, hombre lindo, ¿no? Pintún, ¿sí? Me refuerza más la necesidad de hacer una pequeña reflexión por ese lado, que en este caso no es ni más ni menos que rescatar, por eso decía que en las intervenciones anteriores se mencionó muy bien la biografía personal, no solamente la biografía política. El discurso dominante condenó a los familiares a sufrir en familia el dolor de la pérdida de sus seres queridos, no lo transformó nunca en un problema social. ¿No es cierto? Siempre reivindican el derecho de las familias a llorar o a reclamar, pero no como un problema de la sociedad y de cada uno de nosotros. Y a la inversa, entre las muchas cosas que se han hecho para revertir esa visión privatista del dolor, está la de convertir las biografías personales en un patrimonio del conjunto social. ¿Quiénes fueron? Entonces yo voy a hacer al revés y acá marco una diferencia de edad entre lo que hizo Gabriel y lo que voy a decir yo ahora, porque enfatizó mucho, y es verdad que tenía 19 años. Yo lo que quería enfatizar es que hoy tendría 69, un año menos que yo, y uno o dos o tres de varios de los que están aquí presentes. Y entonces es válido preguntarse cómo hubiera transcurrido su vida sin aquel 17 de agosto de 1971, el día que lo detuvieron. ¿Cómo le habría ido en la venta de los discos? Si se hubiera podido instalar de repente en un puesto en Tristán Narvaja, o la alegría que su madre cuenta en uno de los testimonios de aquella época de aquella invitación a ir a un encuentro de artesanos en América Latina y el posible viaje que nunca se hizo. ¿Viviría en Tacuarembó? ¿Tendría hijos? ¿Cuántos? Muchas veces esto me hace acordar ese reclamo, incluso de propias filas de algunos de izquierda, con relación al perdón de los represores viejos que, ¿no?, 60, 70 años están presos, pero pueden contar su historia personal, cosa que no podemos hacer con las víctimas jóvenes que murieron tempranamente, y que entonces el relato sobre lo que habrán sido hoy lo tenemos inconcluso. Esto plantea un tema más de fondo en la historia política, o casi como uno diría de filosofía, porque justamente plantea un gran problema de la vida trunca, ¿no?, o la muerte temprana, cuando por razones políticas hay una intención o una intencionalidad de cortar el proceso biológico, evitar que, entre otras cosas, efectivamente uno puede decir, nace, crece, se desarrolla, muere, y acortar entonces la vida de las personas a este relato de los 19 años, que tiene mucho de grandeza cuando no está, pero que tiene poco de vida vivida y de anécdotas a contar.
los 19 años. Esto de la vida trunca trae, bueno, la tragedia del hecho en sí, de la vida joven que se pierde, pero también trae la frustración, la impotencia de lo que no se pudo ser, que es parte de lo reprimido, a lo que muy bien hacía mención Gabriel, también en lo personal, no solamente en lo social. Las víctimas de aquel entonces eran jóvenes, como lo demuestra la biografía de los asesinados, detenidos, desaparecidos y de los miles de presos políticos, que era una prisión masiva prolongada de jóvenes. Por lo tanto, este terrorismo de Estado se aplicó también contra una generación que muy bien describieron en sus intenciones, en sus deseos, en su lucha anteriormente. Una segunda reflexión, quizás más breve, quería hacer sobre el pasado. ¿Por qué nuestro pasado no puede convertirse en historia? Nuestro pasado reciente no puede sedimentar en paz como un basamento de nuestro tiempo presente y está permanentemente inquieto, revisitado, interrogado, denunciado, peleado. Medio siglo nos aleja del pasado reciente, en la característica de reciente, ¿no? 50 años, aún en la escala de los tiempos históricos, ya empieza a ser denso. Sin embargo, si nos podemos alejar del carácter reciente del pasado, nos acercamos al presente de la historia. Este pasado no solamente lo reconstruimos por todo lo que aún tenemos que develar, lo reconstruimos no solamente porque es necesario por un tema de verdad y de justicia y de memoria, también porque es el presente de la historia, es el hoy. Es parte constitutiva de nuestra realidad, no es solamente un legado, es un obstáculo para la democracia, es una marca en el Estado de Derecho. Por lo tanto, la lucha por la democracia y la lucha por un Estado de Derecho pleno también se conjuntan con estas reivindicaciones y estas luchas por la memoria, por el pasado, no, repito, no solamente en cuanto a lo que pasó, sino a lo que está haciendo ahora, o siendo ahora. Tercero, una reflexión sobre la democracia en los años 60 y 70. Los primeros desaparecidos, se mencionó Héctor Ayala, Abel Ayala, lo fueron en democracia. ¿Qué dato? ¿Qué dato para la discusión política o para el análisis político, ¿no? La democracia uruguaya tan perfecta, tan excepcional. El fenómeno de la desaparición forzada no fue que se inició en dictadura, fue en democracia, bajo el Estado de Derecho y en el ejercicio de un gobierno constitucional. ¿Qué tan democrático era el sistema democrático en los años 60 y principios de los 70? Porque parecería ser que todo sucedió cuando grupos insurgentes reivindicaron la lucha armada y se terminó no condice. Si además agregamos, Héctor estuvo internado en el Álvarez Cortés con 17 años, porque este periodo del autoritarismo que antecede, pero es parte del camino a la dictadura en el Uruguay en democracia, implicó también el fenómeno de la internación de niños por razones políticas. Y allí tenemos una serie de centros y la Casa Yaguarón para las mujeres y el Álvarez Cortés para los varones, de niños o que eran internados porque sus padres eran detenidos o porque eran internados porque ellos eran militantes con 16, 15, 17 años. Este periodo inauguró también la maternidad en prisión, no solamente de las madres
presas políticas embarazadas, sino también de aquellas madres que con sus hijos pequeños durante un tiempo convivieron en situación carcelaria. En fin, ¿qué tan democrática era el sistema democrático en los años 70, 60, fines de los 60 y 70? Cuando, desde el punto de vista institucional, yo quiero redondear con esto, desde el punto de vista institucional, esa democracia sesentista y setentista, ese gobierno republicano democrático, gobernó bajo leyes de excepción, como forma de ejercicio cotidiano del poder político. Es decir, no fueron suficientes en 1971 que las Fuerzas Armadas se transformaran en fuerzas conjuntas. Y por lo tanto, la unión de las Fuerzas Armadas, las tres más la policía, generaran ese bloque represivo punitivo. No fue suficiente que al año siguiente se decretara el estado de guerra interno, o que desde el 68 se viviera permanentemente bajo medidas prontas de seguridad. Es decir, no fue suficiente aún las leyes excepcionales que la Constitución prevé para las situaciones de crisis. Si sería también profunda el descontento y los desafíos y los temores de los sectores gobernantes. Pero tampoco fueron suficientes las formas tradicionales punitivas del Estado, no solamente por la legislación de sección, sino porque constituyeron grupos paramilitares y policiales, y aquí era donde quería desembocar. El actor, digamos, el asesino, el criminal, son grupos, comandos Casa Tupamaros, comandos Casa Comunista. Inauguran una paraestatalidad represiva, una mixtura entre burocracia estatal y civiles de derecha, que adelanta en el tiempo lo que será el Estado clandestino, porque esa paraestatalidad represiva es también secreta, es también ilegal y es desaparecedora a nivel de grupos o comandos, pero integrados por la burocracia estatal con civiles ultraconservadores y ultraderechistas. Entonces, tampoco era suficiente la legislación de excepción, el estado de guerra interno, la ley de seguridad y el orden interno del Estado, las fuerzas conjuntas, los miles de presos en toda la República, sino que además, porque además era insuficiente la modalidad del crimen político como la modalidad tradicional de castigo del Estado. Tenía que incorporarse, y acá termino con esto, el fenómeno de la desaparición forzada, el ocultamiento de los cuerpos, el ocultamiento de los sitios de enterramiento, no solamente el ocultamiento y la desaparición de los cuerpos, sino la desaparición de la existencia de la persona en la faz de la tierra. Por lo tanto, esta era la democracia de los años 60. Y uno podría decir, hagamos un ensayo evitando las comparaciones simplotas con lo que pasó después en la democracia del 85 para acá, con la ley de impunidad. Blanca, la madre de Héctor, denunció esto 2 días después de la desaparición, el 19 de agosto del 71. Es la primera denuncia registrada que ingresa vía comisaría de la desaparición. Marcha se hace eco del caso. Hay intervenciones parlamentarias. En el 72 se crea una comisión parlamentaria para investigar sobre la presencia de actividades de un escuadrón de la muerte en el Senado. El golpe de Estado interrumpe esto. Yo anoto una anécdota
para este momento. Entre nosotros está Ariel Cayán, un conocido mío de aquellos años del 72, que estaba en la lista de Sofía para atentar contra su vida después de Guido Gutiérrez. Y que en aquella época, él lo contará, por supuesto, mejor que yo, siendo socialista, para salvar su vida tuvo que vivir un tiempo absolutamente oculto en Uruguay, ser sacado de incógnita para Chile con cantidad de precauciones, vivir en Chile hasta el golpe de Estado en Chile y después en Suecia. Entonces, también entre nosotros no solamente hay testigos sociales y políticos, sino también sobrevivientes del escuadrón. En el 87, vuelta a la democracia, hay una denuncia del diputado Nelson Rovira. Pero ¿qué pasa? La ley de caducidad y el Poder Ejecutivo que determina que la denuncia sobre ese caso está comprendido en el artículo 1 y el juzgado lo archiva. Segundo intento. En el 2005 hay una denuncia de la familia patrocinada por Serpag. Recién el año pasado, ¿no?, con la intervención de la Fiscalía, tenemos la detención de uno de los integrantes o de los denunciados como integrantes del escuadrón y una investigación por la justicia. Pero estamos hablando de 50 años. Por eso la memoria es tan persistente, tan testaruda, tan tenaz. La de la familia, la de parte de la sociedad y el reclamo de que sea de toda la sociedad. No es una memoria triste, es una memoria afectuosa y reflexiva, no solo denuncia. Quizás, tomando, repito lo que muy bien decía Gabriel, la memoria es un gran sanador de lo reprimido. Gracias.